Celebra el verano, días soleados y noches estrelladas, pero en la compañía de tu radio local. FM Centro 103.3. A esta hora damos inicio a nuestro programa Caminando por la Historia de Antofagasta con Caminantes del Desierto. Patrimonio, historia, todo aquello que nos hace grandes y nos identifica a nivel nacional. Caminando por la Historia de Antofagasta con Caminantes del Desierto. Tengan muy buenas tardes, estimadas antofagastinas y antofagastinos de corazón. Estos son sus amigos de Caminantes del Desierto en este día viernes 13. Este es el viernes que corresponde. Este es el viernes real en el cual dice no te cases ni te embarques. Pero esto sucedió en Europa. Aquí en el día de hoy nos encontramos con esta temperatura muy agradable. Eso lo dicen las páginas de internet, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo yo. Con Erika. Erika, muy buenas tardes. Muy agradable, estoy sudando. Un afectuoso saludo, Mauricio, a todos los caminantes, a todas las personas antofagastas y en especial a nuestro Pedrito, que hoy día está muy simpático. Oye, sí. Sí, es verdad. Y tenemos a un gran invitado hoy día. Cierto. ¿Quién será? ¿Quién será? Mira, lo único que te quiero contar Da una pista. de todo esto es que el mundo de los minúsculos, ¿Ya? los insectos, también es parte importante de la historia de Antofagasta. ¿Quién podrá ser? Fíjate que en Europa ¿Ya? y en países desarrollados, cuando se hacen las prospecciones arqueológicas, inclusive todo lo que tiene que ver con la parte paleontológica, los restos fósiles aparecen los minúsculos, los insectos, y lo valoran bastante. En el ámbar. En el ámbar, Así ¿cierto? Que es. es hermoso. Aquel que vio la película Jurassic Park. Jurassic Park, Ahí está. me parece. Bueno, el día de hoy tenemos a al más nuestro querido... representante, al más fiel representante de la entomología local. Por favor, ¿lo dice usted? Lo digo ¿Quién yo. será? Lo decimos al unísono. Ya, los dos. Fanfarria. Don Rodrigo Castillo Tapia. Tapia. Don Un Rodrigo. afectuoso saludo, don Rodrigo. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Antofagasta. Es un placer para mí estar en este programa, invitado por caminantes, para, digamos, poner en la palestra un tema que poco se trata, del que poco se habla y al que poco quieren, que son los invertebrados. Prefiero decir invertebrados que insectos porque no solo insectos tenemos en nuestra región. Tenemos arácnidos, tenemos chilópodos, tenemos una gran fauna minúscula a la que no le prestamos la debida importancia. Y Erika, en todo caso, es una de las mejores representantes de los insecticidas. Siempre anda con los tarritos para arriba y para abajo. Dice que no la van a sorprender, señor. Como por ejemplo nos pasó hace muy poco en un lugar de Paposo, el cual nosotros considerábamos libre de la acción de la vinchuca, encontrarnos con ella. Gracias, horror. Bueno, en ese caso eran vinchucas voladoras, ¿no? Porque nos llegaron arrastradas por el viento. Fue una sorpresa para todos, pero en realidad yo siempre he defendido a las vinchucas. Estimo que la vinchuca no es culpable de que el Trypanosoma cruzi viva dentro de ella y nos infecte cuando la vinchuca nos pica. En realidad la vinchuca es un insecto hemóptero que se dedica, o sea, que se alimenta de sangre, pero no tiene la intención de infectarnos a nosotros con una enfermedad. La enfermedad infecta a la vinchuca y la vinchuca la transmite sin querer. ¿Está presente solamente aquí en la precordillera de la región de Antofagasta? No, las vinchucas existen, viven también en la costa. Es común encontrarlas en la costa, tanto como en nuestros cerros o en la precordillera. Generalmente se supone que están en la precordillera porque se les da más, se mencionan más. Pero nosotros las hemos encontrado en la cordillera de la costa y también en el sector costero, en los roqueríos costeros. Pero pregunta, nos han contado por ahí, cuentan las leyendas, porque aquí hay mucho de mito, mucho de leyenda y mucho de paradigma, que por lo menos que existe una sola especie que se llama vinchuca, que esta aporta este parásito que se llama el Trypanosoma, que infecta al humano, que se aloja generalmente se aloja en la musculatura lisa, en el corazón o en otros tejidos, y que le acorta la vida al ser humano. ¿Pero es una sola especie?
No, hay muchas especies. ¿Todas son Incluso, potencialmente peligrosas? es que como le decía, la mayoría son portadoras, o sea, pueden ser portadoras del Trypanosoma cruzi. Entonces, incluso últimamente, en el último tiempo, se han encontrado otras especies No. que pueden también portar este Pongámonos en lo siguiente. Hemos tenido esta semana grandes visitas al historiador Héctor Ardiles, a arqueólogos, Néstor Rojas, a nuestra arqueóloga el día de ayer, Mabel. Nancy, la señora Nancy. La señora Nancy, perdón. Y nos estábamos hablando de los pueblos originarios, de los primeros habitantes. Estamos hablando primero de los Huentelauquén, hace 12.000 años, 11.000 años atrás, en una cordillera costera que es totalmente distinta a la que vemos actualmente. Nosotros vemos una cordillera costera carente, casi sin vegetación. Pero en aquellos tiempos estábamos terminando la última era glaciar, donde supuestamente más de la mitad del desierto era verde, permitía estos intercambios transversales entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Me imagino que la entomofauna era totalmente distinta. Bueno, yo no diría que distinta, O sino solamente- mucho más abundante. Distinta querría decir que la que hubo antes ya no está Puede y ser. que la que hay ahora es nueva. Yo diría que lo que tenemos hoy como entomofauna es el remanente de lo que en un tiempo hubo. Pero Porque- hay especies únicas. Hay especies únicas, por supuesto. Porque si pensamos que en tiempos más antiguos, acá en los cerros de Antofagasta, tuvimos tarucas, que son el huemul del norte, tuvimos vizcachas, Sí. tuvimos Chinchillas. pumas, chinchillas. Entonces, uno tiene que pensar, si esos animales podían sobrevivir acá cómodamente, tiene que haber habido una mucho mayor entomofauna que la que hoy tenemos. Si hoy día nosotros podemos decir que hemos encontrado una treintena de abejas distintas, tienen que haber habido 100 abejas distintas. Buen detalle. Si ahora nosotros podemos encontrar en los cerros de Antofagasta 3 especies de escarabajo Entomochilus, probablemente había 10. Y los otros han desaparecido, como están desapareciendo los que hoy tenemos. Entomochilus, ¿este es la especie de escarabajo que es único, que solamente habita la cordillera de Antofagasta? Bueno, Entomochilus es un género, ya, y hay muchos Entomochilus, pero como especie hay 3 que viven acá en los cerros de Antofagasta, en los cerros que están junto a Antofagasta, y de ellos uno yo ya diría ya que más que escaso, yo diría que ya está en vías de extinción, No. que es el Entomochilus orati. Hace 30 años se descubrió científicamente, digamos, o sea, alguien lo tomó, lo identificó y le dio un nombre. Eso sucedió hace 30 años. Y en ese entonces se consideró escaso, en comparación con otros entomochilos que se encontraron entonces. Hoy en día, encontrar el Entomochilus orati, tendríamos que decir que es un golpe de suerte. ¿Qué está pasando? Las Bueno, especies desaparecen porque Yo diría que es o acción se adaptan o antrópica. mueren. Yo diría que es acción antrópica más que nada, porque el lugar donde vive este escarabajo no ha cambiado. O sea, sigue siendo el mismo lugar donde se lo encontró el señor Luis Peña hace 30 años, pero ese lugar ya no es un cerro solitario, alejado de Antofagasta. Hoy en día ese cerro está junto a Antofagasta, tiene poblaciones al lado, y eso obviamente tiene que influir en el ambiente. Don Rodrigo, hay un detalle que siempre me ha gustado que la gente sepa, la diferencia. Cuando desaparecen acá los guanacos, cuando desapareció el puma que habitaba en estos espacios, nosotros hablamos de erradicación, porque la especie ya no es sabida en este espacio, pero está presente en otros lugares. Correcto. La extinción es otra cosa. La extinción es otra cosa. En este caso, estamos hablando de un escarabajo que es endémico, no diremos de Chile, no diremos de la región, es endémico de unos cerros de Antofagasta. No existe en ninguna otra parte. Entonces, si este escarabajo desaparece de ese lugar, es que está desapareciendo
de Antofagasta, de la región, de Chile y del mundo. Está desapareciendo, está extinguiéndose. La extinción es para siempre. Es para siempre. Tengo hartas preguntas que hacer. De hecho, recién usted en una de sus acotaciones dijo abejas. Una treintena de abejas que pueden ser de tal vez de un remanente de cientos de abejas que en algún minuto habitaron nuestra cordillera costera. Usted sabe, dentro de lo que acotamos, dentro de lo que recién hicimos la introducción, dijimos, Antofagasta tiene mucho de mito, de leyenda y de paradigmas. Usted ha escuchado, y varias veces nos ha hecho una intervención, respecto a qué pasaría si desaparecieran las abejitas. ¿Desaparece la especie humana del planeta? ¿Es tan crítico realmente? Bueno, los últimos años ha habido muchas campañas al respecto de la desaparición de las abejas, y incluso en Facebook hay campañas donde dice siembre estas plantas en su casa, ponga estas flores en su jardín para que las abejitas no se mueran. Pero la verdad es que eso se refiere a la abeja de miel, a la Apis mellifera. ¿Ya? Pero nosotros debemos ser un poco fríos en este asunto y pensar que la Apis mellifera no es una abeja chilena. Es una abeja que fue traída... Ni siquiera es latinoamericana, ni americana tampoco. Tampoco, fue traída desde Europa. Y fue traída porque es una abeja que produce miel, un producto que el hombre utiliza. Pero la verdad es que nosotros no necesitamos la Apis mellifera. O sea, si desapareciera... En nuestro país nosotros tenemos 451 especies de abejas descubiertas hasta el día de hoy. Vaya. Y se supone que en nuestra región debería haber unas 200 especies de abejas. Cuando yo recién mencionaba una treintena me refería a las que nosotros en persona hemos podido ver. Acá en la cordillera costera. Aquí en nuestro recorrido, lo que hemos podido encontrar. Pero eso no implica que no haya más. En realidad, la diversidad de abejas va de la mano con el ambiente, va de mano con las especies, con las plantas, con las flores. Cada planta tiene una estrategia de reproducción. Tiene una estrategia para ser polinizada y poder fructificar. Una dependencia muy grande entre las especies. Correcto. Entonces, hay plantas que necesitan de determinada abeja. Si una de las dos no está, eso no se va a producir. Si la abeja desaparece, la planta no va a poder reproducirse. Si la planta no está, esa abeja va a desaparecer. Erika, ¿qué te parece a ti el tema de la extinción? Interesante, inclusive estaba mirando un video hoy día que lo subí, no sé si lo alcanzo a ver, que la cantidad de abejas que hay, la variedad y la importancia que tienen. Es preocupante, desaparece la abeja, vamos a estar en terribles problemas. Sí, pero justamente lo acaba de decir, la Apis mellifera es una especie que tiene un fin económico. Correcto. Incluso esto de los fines económicos ha causado un problema muy grande a nivel país. No nombra Monsanto, por si acaso. Que a nosotros no nos afecta aquí en nuestra región, ciertamente, pero sí afecta a una especie muy importante que es un abejorro. ¿Introducido? Bueno, está afectando a nuestro abejorro, el Bombus dalbomi, ya, que es el abejorro más grande y más austral del mundo. Sin embargo, está desapareciendo porque algunos señores comerciantes que tienen plantaciones decidieron importar un Bombus extranjero que se llama Bombus terrestris. Entonces lo compran, lo sueltan en sus sembrados para que este abejorro polinice las flores, pero después se olvidan de ellos. Entonces una vez que polinizaron las flores se acabaron, esos abejorros vuelan buscando qué comer y se han diseminado por el país ocupando un nicho que corresponde a un abejorro nuestro, que es único, que solamente está acá. Y no solo eso, sino que como ha sucedido con la propia especie humana, que cuando llegaron los europeos nos trajeron sus enfermedades y nos mataron, de la misma manera el Bombus terrestris ha traído una enfermedad que mata al Bombus dalbomi, porque no tiene defensa para nuestras propias especies. Entonces, hoy en día es un tema muy preocupante y nadie hace nada al respecto. ¿Es que se podría hacer? Simplemente no importar más. Claro, ya trajo un poco menos que una plaga de conejos. Sí,
pero lo siguen trayendo. O sea, Está cada la año, chaqueta amarilla, para son las fertilizar nuevamente, se vuelven a traer más. Chaqueta Y compran amarilla, por más. ejemplo, en el sur. Acá nosotros hemos visto estas avispas papeleras que son hermosas, son enormes, Sí. y se han reproducido y están diseminándose por la ciudad de manera abismante. Sí, hay en todas partes. Y en realidad ahí habría que investigar también qué efecto está teniendo. Porque la verdad es que esta avispa, que uno podría decir, oye, pero no tiene nada de malo, esta avispa, ¿qué daño puede hacer? En realidad esta avispa es muy voraz. Entonces consume una gran cantidad de insectos. Consume una gran cantidad de larvas. Alguien podría decir, mejor porque se comen los bichos. ¿Pero cuál? Pero es que el tema es que se come todos los bichos. Entonces puede estar también afectando alguna especie nuestra que no queramos que muera. Don Rodrigo, si yo me gustase la entomofauna, o alguna persona dice, ¿sabes qué? Me picó o me mordió tal o cual bicho. Aquí en Antofagasta. Como pasó, por ejemplo, que alguien dice, ¿y cómo son los hormigones? Yo tengo acceso a alguna publicación hecha aquí en Antofagasta sobre la entomofauna antofagastina. No, Grande. no. Desgraciadamente... Bueno, cerremos entonces, nos vamos a la casa. Desgraciadamente no. Por ejemplo, yo le podría citar un ejemplo. El año 2010 se sacó una guía de la biodiversidad de Morro Moreno. El Parque Morro Moreno, una guía de la biodiversidad, flora y fauna. Y si usted la revisa de tapa a tapa, va a encontrar flores, va a encontrar plantas, cactus, lagartos, animales, peces, mamíferos marinos, y no va a encontrar un solo insecto. ¿Quiere decir que en Morro Moreno no hay insectos? ¿O quiere decir que a nadie le interesa nuestra entomofauna? Es No un hay detalle estudios. que dentro de este año 2017, Caminantes del Desierto, con vuestro concurso, va a elaborar una guía de campo de la Reserva Nacional La Chimba, especialmente del año 2015, cuando hubo la mayor cantidad de lluvias, por tanto nuestros cerros estuvieron totalmente cubiertos de flora, sobre 107 especies de flora. Podemos hablar de una gran cantidad de fauna y va a ser único y exclusivo la primera guía de campo del norte del país con entomofauna. Eso es una gran noticia. Es una gran noticia para que Antofagasta sepa que la contribución de Caminantes del Desierto, una institución, una ONG, que usa la ciencia ciudadana y además llama al concurso de aquellos que tengan conocimiento para unirse en pro de un beneficio, en pro de un ideal y hacer algo por Antofagasta. Porque hacer algo por Antofagasta no es solamente hacer crítica, también es construir. Claro que sí. En realidad, como le decía, es triste ver que no es muy poco lo que existe sobre nuestra entomofauna, tanto en insectos, en arañas, qué sé yo. Si usted ve una guía, por ejemplo, una guía actual de arañas de Chile, se va a dar cuenta que llega hasta Serena. Don Con Rodrigo, suerte llega hasta Copiapó. aquí Erika está en este minuto con el insecticida al lado suyo. ¿Cuántas especies de arañas se ha encontrado acá en esta cordillera costera? ¿Y cuál es la más peligrosa? ¿La araña de Rincón es de acá? Sí, ¿La araña pica o muerde? Bueno, hay varias preguntas, pero generalmente la que es una discusión... ¿Usted ha picado la araña? Es una discusión que no tiene solución. ¿Me tengo que ir? Hay gente que dice que las arañas muerden y hay gente que dice que las arañas pican. Pero en realidad las arañas no tienen aguijón, por lo tanto no deberían picar. Pero tampoco tienen dientes, por lo tanto tampoco deberían morder. Bueno, ¿y qué hacen entonces? Entonces es una conveniencia, Se ha convenido en que muerden porque toman entre sus dos quelíceros A su la presa. piel y muerden. Y se Ya. puede considerar que muerden. Y otros dicen, no, pues, pican, porque los quelíceros los entierran. Entonces están picando. Y esa discusión de científicos, me Pero imagino esa que debe es ser una de alto discusión nivel. que ha llegado a nivel científico, pero no tiene solución, porque nunca se van a ver de acuerdo. Entonces, ¿habría que inventar un término nuevo? ¿Quién sabe? Qué interesante. En este ¿De momento, qué color es el oso polar? Una cosa así, la discusión. en este momento
se ha convenido que quiere decirle que la araña muerde, muerde, y si dice pica, pica. O sea, en realidad, cuando uno lo pone en alguna página, por ejemplo, cuando uno lo dice y se lo corrigen, uno tiene que tener altura de mira y decir, bueno, ya, sí. Pero si la araña muerde y inyecta su veneno, hace ambas cosas. Pero es que es lo mismo, porque cuando una Así avispa... todos ganan. O sea, si no hay cómo ganar, porque las dos opciones son posibles, porque como te decía, ni tiene un aguijón, ni tiene dientes. Así es. Correcto. Entonces queda a discreción de cada uno el término que quiere usar. Y en realidad eso es lo menos importante. En el caso en que uno se vea mordido por una araña, lo que menos importa es si lo picó o lo mordió. Lo que importa es qué araña fue, para ver qué efecto puede tener. Don Rodrigo, lo que pasa es que con usted hemos conocido una variedad y una cantidad de arañas, y muchas son, seamos francos, son bien peligrosas. Pero aquí el consciente colectivo de la ciudad de Antofagasta dice araña de rincón. Bueno, la araña de rincón es la más famosa y es la que más se conoce y se tiene quizás por la más peligrosa, por la simple y sencilla razón de que está presente en todas nuestras casas. Podemos vivir en un excelente edificio nuevo y en un par de semanas nos va a aparecer una araña de rincón, porque las arañas de rincón están en todas partes y se van a meter por los tiros de ventilación, se van a meter por el ascensor, se van a meter por cualquier parte. El mismo viento. Y dentro de sus hábitos está el salir a recorrer, entonces la vamos a tener presente. Y bueno, la medida es siempre mantener el aseo, y cuando uno habla de hacer el aseo no se refiere a que barrer así por aquí por allá, sino que cada cierto tiempo hay que mover los muebles, porque estas arañas generalmente viven detrás de los muebles, debajo de los muebles, por la parte de abajo, entre medio de las patas, ahí donde nadie lo ve, y si mueve el mueble nunca va a ver lo que hay abajo, ahí puede estar escondido. Pero seamos francos, esta araña, la araña de rincón, ¿es más del norte, es más del sur, es más del centro, de Latinoamérica, del mundo? No, esta araña se encuentra presente en todo Chile, y no es... yo siempre hago notar... ¿Pero acá fue introducida o es de acá? Es de acá, y es una cosa que uno puede ver fácilmente cuando uno va a lugares no habitados por el hombre y las encuentra viviendo ahí en lo que es realmente su hábitat natural. Muchas personas y en muchas publicaciones incluso dice, ¿cuál es el hábitat de la araña de rincón? En las habitaciones humanas, vive en los rincones, vive detrás de los muebles. Ese no es su hábitat natural. Ese es un hábitat que la araña le conviene y utiliza. Pero el hábitat natural puede ser nuestra costa, puede ser nuestros cerros. Si nosotros vamos a una playa muy alejada, donde no haya personas, y registramos entre las rocas de la playa, vamos a encontrar araña de rincón. Y si vamos a nuestros cerros, y vamos a 1200 metros de altura y movemos piedra, vamos a encontrar arañas de rincón. Porque esos son sus hábitats naturales. Don Rodrigo, ¿y la Sicarius terrosus, esta que nos causa temor, nos causa miedo, es realmente imponente, la araña cangrejo? Bueno, la araña, sí, la araña sicario, en realidad después de mucho discutir y de mucho decir que sí, decir que no, en realidad ya se sabe que, siendo pariente de la araña de rincón, ambas son de la familia Sicariidae, su veneno también es peligroso para el ser humano. No tenemos todavía alguna publicación que nos diga cuáles son los efectos directamente. Pero casualmente yo estaba leyendo ayer una publicación brasileña donde dice que se hicieron experimentos en conejos. Es cierto que para muchas personas puede ser, dice, oye, pero ¿por qué? Pobre conejito, ¿qué tiene que ver? Pero es que la única manera de saber, ¿no es cierto? Y ahí se determinó que el veneno de la sicario en 4 a 6 horas mataba a los conejos. Y le producía daño en el hígado, daño en los riñones, daño en los pulmones, daño en el corazón. Sí, es bastante o sea, rápido. Un daño sistémico total. Y de 4 a 6 horas el conejo moría. Si pensamos que un conejo es mucho más pequeño que un ser humano, aún así podemos ya, digamos, tener un parámetro de comparación como para saber que si nos mordiese una sicario podríamos tener serios problemas. Don Rodrigo, queremos tenerlo nuevamente. Nos quedan muchas preguntas. El tiempo nuestro es muy cortito, es muy acotado, y queremos hablar acerca de las etnias, de las culturas de complejos. Tuvieron que convivir, ellos ciertamente usaban el medio, sangre de lobo, tierra, y se untaban, y no ha de ser solamente para protegerse del sol. Tiene que haber habido influencia de algún tipo de insecto y las enfermedades que estos traían. Quiero contarles que esta iniciativa cultural
Es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 2% Cultura, año 2016, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta. Don Rodrigo, agradezco enormemente su participación, su gentileza de estar con nosotros el día de hoy y lo dejamos comprometido. Tiene que volver con nosotros. Volveré.